ayer no grabé nada porque tenía rabia, tristeza, de todo. Lo que pasó es que el vuelo de AirAsia se nos atrasó por 5 horas, entonces perdimos nuestro vuelo para Legazpi, que era donde iba a ver los famosos tiburón ballena. Entonces gracias a AirAsia no fuimos, tristemente, y nos tocó quedarnos en Manila por una noche. Ayer salimos, un centro comercial, bla, lo normal, pero bueno, no fue lo mismo y la verdad me entristeció bastante el tema de las ballenas, pero bueno, será volver después. Ya en este momentico vamos para Puerto Princesa, que es donde todas las islas famosas, el nido y todo lo chévere de Filipinas viene, entonces bueno, acá estamos esperando un toque y vámonos. En este momentico vamos camino a El Nido, pero está bastante lejos, es 5 horas manejando desde Puerto Princesa y voy más incómodo que un putas, entonces ya la nalga se perdió, la poquita que tenía. Pero bueno, entonces yo les aconsejo, no paren en Puerto Princesa, váyanse directo al Nido porque bueno, está medio mamoncillo el viaje, la verdad. Bueno, ya llegamos al Nido y no dejan entrar la van hasta el hotel, entonces nos tocó coger uno de estos motocarros, cosas raras. Tucutucu, acá les llaman de otra manera que ni me acuerdo ya. Pero está súper estrecho y ahí atrapa nuestras cosas y bueno, recemos. Ya llegamos acá al Nido, nuestro primer contacto con el Nido, y bueno, pues acá la verdad regular venir a la playa en sí del Nido, lo bacano de acá es hacer los tours y mañana arrancaremos posiblemente, entonces bueno. Hoy simplemente vamos a traer relajo, almuercillo y ya, pues porque por acá como que no hay nada más para hacer. Ya estamos acá en el puerto esperando el tour. Cogimos el tour A y hay tour A, B, C y D. Este nos valió 1.200 y los precios están ahí ya estandarizados, entonces bueno, cero rebajas, pero vamos a ver qué tal, ojalá valga la pena. Ya llegamos a la primera isla, se llama Siete Comandos. Está muy bonita, el azul es increíble, pero está que se nos apaga el día, entonces bueno, recemos por lo mejor, pero muy bonito. Lo que sí es que hay siempre bastante gente, pero hay una zona que está como más solita, entonces está bueno. Ya llegamos a la otra parada, se llama la Laguna Secreta o The Secret Lagoon. Está súper bonito, pero no hay casi playa, entonces bueno, vamos como a dar una nadadita un ratico y ya nos vamos rápido. Bueno, la Laguna Secreta, primero que todo de secreta no tiene nada, y segundo que todo está repleto de gente y muy sucia el agua, entonces la verdad no la recomiendo, yo no haría la fila. Más fácil me disfruto la playa que está al lado, esa sí está muy bonita. Íbamos a ir a una de las principales para tener nuestro super almuerzo, pero estaba repleta, entonces vinimos a una chiquitica y está súper bonita y solo para 2 botes, entonces súper chévere. Vamos a tener acá el almuerzo y ya después podemos hacer snorkel y hay un montón de peces que están súper bonitos, entonces vamos a aprovechar acá como 3 horas creo, y bueno, a comer que me parto del hambre. Me está meditando el caballero. Estamos en la pequeña laguna, pero como pueden ver esta cosa está repleta de turistas, entonces bueno, no sé, vamos a ir por allá a nadar un poco, pero creo que me es difícil recomendar esto, la verdad. No sé si se ve bien, pero esto está brutal. Estamos en nuestra última parada, el Gran Lagoon, y está brutal. Creo que este fue mi favorito. Yo diría que uno debería hacer un tour privado y venir a este primero porque está increíble. Y sobre todo si uno viene en la mañana, la luz debe ser hermoso esto acá. Nos hemos alquilado una moto y vamos a Anangpak Beach o algo así, que queda como a 40 minutos del Nido, pero definitivamente no hay mejor parche para hacer por acá que coger una moto e irse a explorar. Está súper bonito, lleno de campos de arroz.
bueno, acabamos de llegar a Nakpam Beach y esta cosa está divina. Si vienen al Nido, creo que esto es imperdible. Este es el tipo de playas en las que puedes realmente disfrutar y no solo se ven bonitas en la cámara. La arena está hermosa y ese azul está increíble. Acá ya vamos a almorzar en un restaurantico súper local, creo que es lo más barato que hemos comido hasta ahora, vamos a ver qué tal está. La comida estuvo rica, pero súper pequeña, entonces bueno, ya saben, si son de estómago grande, pídanse de una vez dos porque se demoran un siglo en atender. Y bueno, ya ahorita voy a volar el dron, pero véanme esta vista, por Dios. Nos vinimos hasta Dully Beach, esta sí que queda más lejos aún, hacia el norte del Nido, pero está súper bonito. Acá ya casi nos coge el atardecer, entonces solo podemos estar acá un ratico, pero hay literalmente un solo restaurante y nada más, entonces a que le guste una playa bien virgen, esta es, pero la verdad el color del mar y todo está mucho más bonita la anterior. Pero bueno, una experiencia diferente. Lo que sí es que acá hay más olas, entonces también hay que disfrutar de eso apenas. Y ahorita estamos esperando para el Tour C, que es supuestamente en el que más se puede hacer snorkeling. Entonces, bueno, vamos a ver. Acá estamos haciendo fila. Algo muy importante para este tour es llevar zapatos de playa y estas bolsas resistentes al agua si tienen cosas importantes porque se van a mojar, créanme. Bueno, la primera fue Helicopter y la verdad Helicopter Beach y la verdad me parece que hay bastante gente, pero bueno, hay bastantes pescaditos y está lindo. Intenten irse lo más lejos que puedan de la gente. Hello! Hello! Welcome to Thailand! Philippines. Philippines! Bueno, y ya vamos para la Secret Beach, vamos a ver qué tal está. Bueno, ahora sí vamos a comer delicioso acá, véanme esto. Súper bueno. Sí, ok. Mejor que el anterior. Mejor que el anterior. Ya estamos en la playa escondida y está todo genial, o sea, de no estar solo acá, vean esta locura, pero vean ese gentío. Entonces obviamente como en todo, está muy bonito, o sea, se ve súper chévere, pero hay un montón de gente, pero bueno, aún así toca disfrutar porque esas son las cosas turísticas. Yo diría que esta y un sitio en el que paramos ahorita a hacer snorkel son lo mejor de todo. De resto, en este momentico ya estamos en Puerto Princesa esperando el vuelo para Manila y después para Sydney, entonces hasta acá llegó Filipinas. El nido la verdad queda bastante lejos de Puerto Princesa, son 5 horas en carro, entonces mi consejo es no vengan a Puerto Princesa, vayan a Corón y de Corón ya se van en ferry a El Nido si quieren ir por allá, y Corón también es muy bonito, entonces matan 2 pájaros de un tiro. Eviten Puerto Princesa, se lo digo. Este tiene que ser el souvenir más raro que he visto en mi vida. Es una rana, pero que la puedes utilizar como bolso. O sea, ¿a quién carajo se le ocurrió esto?